Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 4 de la asignatura Funciones de varias variables 1 del grado Matemáticas de la UNED, en la cual vamos a comenzar el estudio de las funciones con valores reales. En concreto nos vamos a centrar en la geometría de funciones reales de variables reales. Lo único que vamos a extender este concepto para funciones de más de una variable. Entonces vamos a comenzar definiendo cuál va a ser nuestro marco de trabajo en esta lección. Para ello, sea A contenido en Rn un conjunto. Lo que vamos a hacer va a ser trabajar con ciertas funciones, es decir, vamos a trabajar con funciones f que van del conjunto A contenido en Rn en R elevado a m. Es decir, partimos de un conjunto de dimensión n y llegamos a un conjunto de dimensión n, siendo para nosotros tanto n como m números naturales. Por esto nos entendemos a que empiezan en el 1. Es decir, para estudiar la relación que estamos teniendo con nuestras funciones, a cada punto que yo tomo de la forma x1, x2 hasta, digamos, xn, punto del conjunto A, le asociamos un valor que viene dada por la función, es decir, un valor que sería formalmente f del punto x1, x2 hasta xn, pero que como mi función es una función que va en Rm, este resultado tiene m componentes. Y podemos designar normalmente a las componentes como una cierta función f sub 1, evaluada en el punto x1, x2 hasta xn. La segunda componente sería una cierta función f sub 2 del punto x1, x2 hasta xn, y así de forma sucesiva hasta que completamos todas las m componentes, que sería con una función f sub m del punto x1, x2 hasta xn, que como decimos es un elemento de r elevado a m, ¿de acuerdo? Cada una de estas funciones que tenemos es una función real de variables reales, es decir, donde cada función f sub i que hemos descrito es una función que comienza en el conjunto A contenido en R elevado a n, y el resultado ya es un valor real, ¿de acuerdo? Y esto sería para todos i igual a 1, 2 hasta m. Normalmente, cuando el espacio de llegada R elevado a m tiene dimensión estrictamente mayor que 1, decimos que nuestra función f es una función vectorial. Mientras que si la función llega al conjunto R, que sería con m igual a 1, solemos decir que f es una función escalar. Por ejemplo, podemos considerar las siguientes funciones. Podemos decir, bueno, yo puedo coger una función f que vaya, digamos, de R3 en R2, dada por ejemplo, f
de un punto. Normalmente, cuando son tres variables, podemos llamarlas x1, x2, x3, pero estamos más habituados a lo mejor a escribir x, y, z. Pero también podemos llamarlo x1, x2, x3. Y por ejemplo, puedo decir, bueno, pues que sea x al cuadrado menos y, y aquí que aparezca x, z más el logaritmo de y cuadrado más 1, por ejemplo. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos dos componentes, entonces podemos denotar mediante f1 del punto x y z a la función que viene dada por x cuadrado menos y por f2 de x y z a la función que viene definida como xz más el logaritmo de y al cuadrado más 1. ¿Qué observamos entonces? Observamos entonces que tanto f1 como f2 son funciones que van de R3 en R. Es decir, f1 y f2 son funciones escalares. Mientras que la función f, como tiene dos componentes, es lo que diríamos que es una función vectorial. Entonces, a continuación, lo que estamos interesados en decir, bueno, como vamos a tener estas funciones en las que ahora estamos aumentando el número de variables con el que estamos trabajando, a nosotros nos gustaría ver si somos capaces de representar nuestras funciones de forma sencilla. Y para ello lo que vamos a hacer va a ser introducir lo que sería la gráfica de una función. Entonces vamos a estudiar ahora lo que serían las gráficas de funciones de varias variables. Entonces, la definición lo único que hace es una extensión de lo que sería la definición de gráfica de una función para la función real. Entonces, nosotros ahora qué vamos a hacer, bueno, pues sea de nuevo f que va de un cierto a contenido en Rn y el espacio de llegada va a ser un conjunto R. Es decir, ahora vamos a trabajando con funciones reales porque solo me da un número real, no me da R elevado a n. Vamos a restringirnos a este caso. Entonces, sea f una función real de variables reales. El hecho de que tenga aquí una función real, lo que significa es que el espacio de llegada es simplemente R. Mientras que cuando decimos de variables reales, lo que nos está diciendo es que el espacio de partida es un cierto subconjunto de números reales, pero que puede tener más de una componente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si tenemos una función de este tipo, definimos la gráfica de nuestra función f como el subconjunto de r elevado a n más 1, es decir, vamos a tener un conjunto o un subconjunto de n más 1 componentes dado por, aquí en cuanto a notación, depende de la persona, hay gente que utiliza notación GRDF, hay gente que escribe graph, hay gente que escribe una G mayúscula simplemente, depende. Y esto va a ser el conjunto dado por todos los elementos que van a ser los puntos x1, x2, así hasta que llegamos al punto xn, y va a haber una coordenada extra.
que podríamos llamar x sub n más 1, pero que vamos a saber el valor que tiene. El valor es exactamente el valor que toma mi función f en el punto x1, x sub 2 hasta x sub n, que esto podríamos denotarlo precisamente como la componente extra x sub n más 1, que hace que en lugar de tener un subconjunto de Rn, vamos a tener un subconjunto de R elevado a n más 1. Estos serían todos estos puntos de n más una componente, donde lo que hacemos es tomar todos los valores x1, x2 hasta x sub n pertenecientes a nuestro conjunto A, que suele ser el dominio de la función, pero puede ser un conjunto arbitrario. Normalmente, estos nombres, estos conjuntos tienen nombres concretos cuando estudiamos un caso concreto de la dimensión, es decir, cuando la n es igual a 1, entonces el conjunto, la gráfica de f, recibe el nombre de curva. Mientras que si la n es igual a 2, entonces el conjunto de la gráfica de f recibe el nombre de superficie. Ya cuando la n es 3 o un número más grande, no hay un consenso en la comunidad matemática en cuanto a qué nombre le ponemos. Entonces sí es cierto que los casos 1 y 2 son los más estudiados y son a los que realmente le tenemos un nombre particular puesto. Vamos a ver cómo podríamos representar geométricamente lo que sería la gráfica de una función para estos dos casos particulares. Entonces, veamos cómo podríamos representar el conjunto de la gráfica de una función para los casos particulares de n igual a 1 y n igual a 2. Seguramente el caso de n igual a 1 estemos acostumbrados a trabajar con él. ¿Por qué? Porque se trata de una función f que va del conjunto R en el conjunto R. Y entonces lo que solemos hacer es representar el plano euclídeo con su componente x y su componente y, que sería la x1 y la x2. Y entonces, ¿quién es la gráfica? Es simplemente coger y representar para cada punto x que yo tenga, veo cuánto vale la altura y igual a f de x. Entonces este conjunto que tenemos aquí, que es la gráfica de la función con lo que estamos acostumbrados a trabajar, es el conjunto gráfica de f, que normalmente solemos denotar simplemente como y igual a f de x. Muy bien. Hay un caso un poquito más general ahora, que es cuando vamos a trabajar con n igual a 2. Claro, porque entonces vamos a tener una función f que va de R2 en R. Entonces ya empieza a ser un poquito más distinto, porque tenemos que añadir una dimensión nueva. Entonces podemos representarlo así en lo que se conoce como la perspectiva caballera, que sería eje X, eje Y, eje Z. Claro, y ahora el problema que tenemos es que para representar esto tenemos mucha mayor diversidad, y como tenemos muchos más valores que podemos tomar, estamos tomando los puntos que tenemos aquí, decía un punto xy que tengo aquí abajo, le estoy asociando un valor aquí arriba que a veces podemos denotar como z igual a f de xy, si queremos, que sería la componente n más 1. En este caso, si x fuese x1, y fuese x2, la z sería el x3.
Y si hacemos esto para todos los puntos, tenemos ahora una superficie algo así. Esto depende del dibujo que haga cada uno. Esto es un dibujo, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y sería toda esta superficie que podemos tener aquí representada. Esto sería, en este caso, lo que se conoce como el conjunto gráfica de F. Mientras que aquí es un subconjunto de R2, aquí tenemos un subconjunto de R3. Estamos en una dimensión extra. Muy bien. El problema que tenemos normalmente es que en la mayoría de las ocasiones no va a ser tan fácil representar quién es la gráfica de f para funciones de varias variables. Para empezar, en el momento en el que partamos de una función que vaya de R3 en R, ya ese conjunto gráfica de f va a ser un subconjunto de R4. Y obviamente no podemos visualizar algo en R4 porque no sabemos cómo dibujar cuatro dimensiones viviendo en un espacio tridimensional. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver si existen algunas herramientas que me permitan obtener información sobre el comportamiento de la gráfica de la función o sobre el comportamiento de la función f para algunos casos particulares. Y eso es lo que se va a conocer como los conjuntos de nivel. Y vamos a centrarnos en esa parte porque los conjuntos de nivel nos van a permitir obtener cierta información sobre el comportamiento que tiene la función para unos valores muy concretos. En el siguiente punto vamos a estudiar los conjuntos de nivel. Decimos, bueno, pues sean de nuevo, vamos a seguir trabajando con una función f que va de un subconjunto A contenido en Rn y seguimos trabajando con funciones reales, es decir, van en R. Va a ser una función y vamos a tomar un valor c perteneciente a R. Entonces se define el conjunto de nivel de f de valor c como, aquí igual tampoco hay un consenso en cuanto a notación, yo decidí poner esta especie de n caligráfica, que me gustaba, así chulita, que va a ser precisamente aquellos puntos x1, x2 hasta xn del conjunto A, tales que la función f de x1, x2 hasta xn toma el valor c. Que esto si lo pensamos de forma algebraica en las otras asignaturas que hemos visto, ha recibido un nombre muy concreto. Como f es una función, una aplicación, esto en verdad no es otra cosa que lo que se conoce como la antiimagen de f de el conjunto formado por un único elemento que es el conjunto C. Claro, recordemos que la antiimagen son todos esos puntos del conjunto de partida, tales que la imagen cae dentro del conjunto que me dan aquí. Como el conjunto solamente tiene un punto, el único modo de que f pertenezca a este conjunto unitario es que f tome exactamente el valor c. Es decir, que en realidad podemos tenerlo así con la notación desglosada o podemos decir, oye, que los conjuntos de nivel son simplemente las antiimágenes de un valor concreto. Estos conjuntos de nivel van a recibir también un nombre particular para los casos que más nos va a interesar trabajar. Es decir, nota, si n es igual a 2, entonces el conjunto de nivel, que sería esta n caligráfica, n sub c de f, recibe el nombre de curva de nivel. Mientras que si
n es igual a 3, entonces el conjunto n sub c de f recibe el nombre de superficie de nivel. Y lo importante de esto es que los conjuntos nivel al final son subconjuntos que están en Rn. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que si tengo una función, por ejemplo, que va de R3 en R, claro, yo no voy a saber dibujar fácilmente la gráfica porque la gráfica es un conjunto o un subconjunto de R4. Sin embargo, si estudio sus conjuntos de nivel, que serían sus superficies de nivel, serían subconjuntos de R3, que esas cosas sí sabemos representarlas. Entonces, los conjuntos de nivel lo que están haciendo es disminuir en uno la dimensión del conjunto para tener una cierta idea del comportamiento con el que estamos trabajando. Entonces, podemos tratar de visualizar los conjuntos de nivel para una función f que vaya de R2 en R. Es decir, sus curvas de nivel. Porque sabemos que lo que tenemos entonces es la gráfica va a ser un cierto subconjunto de R3. Decimos, bueno, aquí vamos a inventarnos el dibujo que tenemos y decimos, bueno, pues supongamos que tenemos algo, no sé, una cosa así, que esta es la gráfica de mi función, gráfica de f. Y entonces lo que estamos haciendo para las curvas de nivel es fijar un valor c. Y en este valor c lo que estamos viendo es ver exactamente cuántos puntos hay que tenga esa altura. Es decir, simbólicamente lo que estamos haciendo es coger esto y intersecar el conjunto gráfico con un plano horizontal en la altura c. Claro, y este corte nos va a dar una cierta curva, es decir, vamos a tener aquí un montón de puntos y nos va a dar algo así que sería, no sé, pues los puntos en los que todos estos valores tienen imagen C. Es decir, todos estos puntos, toda esta curva que dibujamos aquí, sería el conjunto de nivel asociado a la función f, es decir, la antiimagen del valor C. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos esto para muchas curvas, al final podemos representar precisamente lo que sería la gráfica de la función dibujando cada uno de sus conjuntos de nivel. En cierto modo, como si estamos desglosando la gráfica en una unión de ciertos subconjuntos que son los conjuntos de nivel. Eso es lo interesante. Realmente podría ser un resultado con el que podemos trabajar y es que, claro, es decir, aquí nota, realmente podemos expresar el conjunto gráfica de una función f como la unión para todos los elementos c pertenecientes a R de los conjuntos de nivel de la función f. Entonces, en realidad, esta igualdad lo que estamos haciendo es que nos permite visualizar la gráfica de la función calculando distintos conjuntos de nivel de la función f. Lo importante es que esto de aquí es un subconjunto de R elevado a n más 1
mientras que los conjuntos de nivel son subconjuntos de r elevado a n. Que esto solo va a tener una utilidad, que es para el caso n igual a 3. Porque si decimos, es que tengo una función f que va de R17 en R. No sé dibujar algo en R elevado a 18, que sería la gráfica. Pero obviamente tampoco voy a saber determinar subconjunto de nivel fácilmente porque van a ser subconjuntos de R17, que tampoco los podemos dibujar. Es decir, el caso interesante en realidad de los conjuntos de nivel es para una función f que va de R2 en R. De R3 en R. Eso nos permite bajar de algo de dimensión 4 a algo de dimensión 3. La única utilidad realmente a efectos de dibujo o de entendimiento de estos elementos. Y precisamente esto que estamos haciendo aquí de forma geométrica, de entender las curvas de nivel como el corte de la gráfica de la función mediante un cierto plano horizontal, nos permite tener un método un poco más general precisamente a través de estas secciones. Es decir, que aunque no tengamos que calcular las curvas de nivel o los conjuntos de nivel, sí vamos a poder trabajar también con otro tipo de conjuntos, que es lo que se conoce como el método de las secciones. En el libro viene un poco regular explicado, porque para empezar no viene explicado, simplemente viene hecho un ejemplo, pero vamos a poner aquí la idea que viene detrás de ese ejemplo. Entonces, sea f una función que va de Rn, o bueno, de un cierto subconjunto A contenido en Rn, en R, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que la gráfica de la función f es precisamente un subconjunto que está en r elevado a n más 1. Pues lo que vamos a hacer en el método de las secciones es considerar hiperplanos de nuestro Rn más 1. Entonces, vamos a considerar un hiperplano h en Rn más 1. Es decir, h va a ser un conjunto que tiene por ecuación un cierto a sub 1 x1 más a sub 2 x2 más a sub n x sub n más, como estoy en n más 1, sería a sub n más 1 x sub n más 1 igualado a 0. Recordemos que un hiperplano es simplemente una variedad lineal que tiene dimensión menor estricto que n más 1 en un grado, es decir, es algo de dimensión n. Y la dimensión de h es n, ¿de acuerdo? Entonces, podemos estudiar las secciones S sub h dadas por, pues S sub h es simplemente por definición coger la gráfica de la función f e intersecarlo con el conjunto h, con nuestro hiperplano h, ¿de acuerdo? Es decir, formalmente, como conjunto, ¿qué tendríamos? Observemos que estas secciones S sub h son precisamente todos los puntos que están en x1, x2, x, bueno, voy a poner x3, hasta x n. Y el último punto es el f de x1, x2, hasta x n, tales que se verifica que a de x1 más a2 de x2 más el a sub n más 1 del x sub n más 1 es igual a 0. Es decir, los puntos que están tanto en la gráfica de la función como que verifican esta relación de aquí. ¿Y quién es este valor x sub n más 1?
Pues resulta que este valor x sub n más 1 es precisamente lo que vale la función en el punto x sub n más 1. ¿De acuerdo? Es decir, geométricamente, ¿qué estamos haciendo? Vamos a centrarnos únicamente en el caso n igual a 2 para visualizar estas cosas que tenemos. Geométricamente, podemos visualizarlo en el caso de una función f que vaya de R2 en R. Entonces, habitualmente solemos centrarnos en los hiperplanos dados por un cierto h sub i, que es simplemente la componente x sub i es igual a 0. Esto sería para todo i desde 1, 2 hasta n más 1. En el caso particular de que estamos trabajando en R2, la n vale 2, ¿de acuerdo? Entonces, en concreto, en concreto, solemos denotar S sub i a la sección dada por el plano H sub i, siendo entonces ¿quién sería, por ejemplo, para esta función? Pues si tenemos aquí una función de dos variables, epa, y aquí el z, decimos yo que sé, podemos dibujarla, estaríamos dibujarla boca abajo, así, por ejemplo. Sería esta especie de cilindro parabólico. Lo que tenemos entonces es que vamos a tener unos hiperplanos que serían h sub 1, que es hacer la x igual a 0. Un hiperplano h sub 2, que sería hacer la y igual a 0. Un hiperplano h sub 3, que sería hacer la z igual a 0. Es decir, que geométricamente, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién sería el h sub 1? El h sub 1 es hacer x igual a 0, por tanto estoy fijándome en el plano de la pared que tengo enfrente, este plano de aquí. Y estoy estudiando el corte de este hiperplano h sub 1 con la gráfica de mi función. Cuando hacemos, por ejemplo, y igual a 0, lo que estoy haciendo es la y0, me estoy fijando en este plano que tengo aquí. Y estoy viendo el corte que tiene este plano h sub 2 con la gráfica de mi función. Mientras que cuando hago, por ejemplo, el z3 igual a 0, entonces me estoy fijando en el plano que está en el suelo. Es decir, estoy haciendo la z0, me voy al suelo y trato de buscar el corte de este plano naranja con la gráfica de mi función que tengo aquí. Claro, esto puede parecer así a simple vista complejo porque denotamos o necesitamos tener precisamente lo que el dibujo de la gráfica de mi función. Pero en realidad lo que estamos haciendo es ver la intersección de estos elementos con la función f. Por lo tanto, como la gráfica viene dada por la z igualado a f del punto correspondiente, lo único que tenemos que hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Es decir, que a efectos prácticos, a efectos prácticos, si f de x, y viene dada por un cierto valor z, entonces, ¿quién sería el conjunto S sub 1? El conjunto S sub 1 serían todos los puntos x, y z, tales que hago la x
igual a 0. Y además z no es un valor cualquiera, sino que z es el valor f de xy. Por lo tanto, este conjunto se podría escribir de forma simplificada como los puntos de la forma 0, y aquí tenemos f de 0i, donde la i toma cualquier valor de R o del conjunto A en el que está perteneciendo. Mientras que S sub 2 sería precisamente los puntos X y Z, tales que hacemos la Y igual a 0 y hacemos la Z igual a F del XY. Por lo tanto, en realidad podemos expresar estos puntos como los puntos X0 y ahora la F es F de X0. Y esto sería donde X toma los valores correspondientes a R o al dominio en el que esté variando dentro de su conjunto A. Y por último, S sub 3, esa sección 3, ¿quién sería? Serían los puntos X y Z, tales que la Z es igual a 0 y F de XY es igual a Z. Por lo tanto, del mismo modo, esto nos quedaría los puntos que serían XY, F de XY con F de XY igual a 0, o sea que esto no es otra cosa que el conjunto de nivel en el punto 0 de la función f. ¿De acuerdo? Es un caso muy concreto en el que en lugar de estudiar con cualquier hiperplano o cualquier altura, estudiamos en el suelo. Pues este método de las secciones también nos permite estudiar el comportamiento ya no simplemente con las curvas de nivel, que serían planos horizontales, sino con cualquier otro tipo de hiperplano. Aunque es verdad que habitualmente estamos acostumbrados a tomar los hiperplanos en los que hacemos cada una de las componentes igual a 0. Pero también podríamos estudiar otros hiperplanos distintos. Podría estudiar un hiperplano H que fuese corto con x menos 2y igual a 0. A ver cuál es el comportamiento que tiene entonces mi función. Todas esas cosas serían perfectamente válidas. ¿De acuerdo? Esto sería la parte teórica de esta lección 4 y lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejercicios para afianzar los distintos contenidos teóricos que hemos visto hasta ahora. Vale, entonces vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a comenzar por el ejercicio 1. Y nos dice, bueno, pues queremos dibujar o calcular las curvas de nivel y la gráfica de f, donde vamos a hacer, por ejemplo, el apartado B, en el que nos dice que f es una función que va de R2 en R, donde f de xy está dada por la función x cuadrado más 4y cuadrado. Entonces, sea a priori c un valor perteneciente a R, sabemos que los conjuntos de nivel, que en este caso, como estamos en dimensión 2, serían las curvas de nivel, vienen dadas por el conjunto que sería la n caligráfica de C de F, que son todos los puntos, en este caso X y Z, pertenecientes a R3, tales que la Z, que verifica que Z es igual a la F de XY, pero además toma precisamente el valor C. Es decir, lo que aquí tenemos es la ecuación x cuadrado más 4y cuadrado igual a c. Por lo tanto, debemos estudiar la ecuación x cuadrado más 4y cuadrado
igual a c. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser intentar llevarlo a un tipo de ecuación conocida. Para ello, lo primero que vemos es que, bueno, c no puede ser un valor cualquiera. C tiene que ser un valor no negativo. En particular, vamos a ver qué pasa si el c es positivo. ¿Por qué decimos que c no puede ser negativo? Porque x al cuadrado más 4x cuadrado es siempre suma de valores positivos, por lo tanto es imposible que la c tome valores negativos, es decir, no vamos a tener curvas de nivel para valores negativos. Es verdad que el 0 puede ser y en el 0 hay únicamente un valor correspondiente que sería el 0 y por eso vamos a centrarnos en las curvas de nivel para valores estrictamente positivos. Cuando la c es estrictamente positiva, como es distinta de 0 en particular, puedo dividir toda la ecuación entre c. Es decir, nos quedaría aquí x al cuadrado dividido entre c más 4y cuadrado dividido entre c igual a 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No nos gusta tener este 4 ahí, lo que vamos a hacer es bajarlo abajo y escribir la ecuación como x cuadrado partido por c más y cuadrado dividido entre c partido por 4. Y todo eso igualado a 1. Y todo esto en realidad lo que vamos a hacer va a ser escribirlo como x al cuadrado dividido entre, y vamos a escribir la raíz de c al cuadrado más y al cuadrado, todo eso dividido entre la raíz de c partido por 2, todo esto elevado al cuadrado, igualado a 1. ¿Por qué vamos a escribirlo así? Porque entonces esta ecuación es una cónica conocida. Se trata de una elipse de semiejes A igual a raíz de c y b igual a raíz de c partido por 2. Entonces vamos a tratar de representar lo que serían las curvas de nivel. Es decir, podemos representar entonces las curvas de nivel como hemos visto, estos conjuntos NC son precisamente esas para elipses, y lo que tenemos es que, fijado un punto, aquí tenemos el X, aquí tenemos el Y, aquí tenemos el 0. Creo que puedo dibujar elipses con esta parte de aquí. Mira, sí, una cosa tal que podemos inventárnoslas así, más o menos. ¿De acuerdo? ¿Esto qué sería? Pues si la colocamos por aquí, lo que tendría es que, entonces, este punto que aparece aquí en la X sería el punto raíz de C. Mientras que este punto que aparece aquí sería el punto raíz de C partido por 2, que serían los semiejes. Este valor sería el menos raíz de C y este valor sería el menos raíz de C partido por 2. Y entonces este conjunto que tenemos aquí sería el conjunto curva de nivel n sub c de f, que es esta elipse de semiejes. Lo que observamos entonces es que conforme yo voy variando el valor de c, voy obteniendo todas las distintas elipses. Pero teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo realmente es escalarlas, es decir, cuando aquí representamos ahora todas las elipses, decimos, bueno, pues puedo tener otra elipse distinta para otro valor más chiquitito. La podemos mover por aquí. Esta sería ahora otra curva de nivel para otro valor distinto. Es decir, esto sería otra curva de nivel para otro valor c de f. ¿De acuerdo? Y tenemos que pensar que, aunque podemos representar aquí únicamente las curvas de nivel, entonces, ¿cómo nos ayuda esto a representar la gráfica de la función? Porque resulta que la gráfica de la función es algo que dibujo en una dimensión más, en un punto x y z. Pero en realidad la relación que hay es que sabemos que cuando nosotros estudiamos la gráfica de la función f, esos son precisamente todos los puntos
x y z, tales que la z es igual a f de xy. Y para las curvas de nivel hemos visto que son los valores xy tales que, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la f de xy toma un valor c. Entonces lo que estamos haciendo es unir todas las curvas de nivel pero a una distinta altura. Por ejemplo, aquí vemos una curva de nivel muy concreta que era la n de 0, ¿verdad? Esta n de 0, de f, que está en el punto 0. Entonces decimos, bueno, pues para la c igual a 0, observemos que la z era la c, ¿verdad? Entonces cuando tengo la altura 0, tengo esta curva de nivel. Pero cuando me voy a la altura 1, lo que estamos teniendo aquí en realidad es que estoy dibujando una elipse, pero a altura 1. Ojo, la estoy dibujando en el plano XY. Es decir, en este plano que tengo aquí, estoy dibujando la elipse. Decíamos, por ejemplo, más o menos a escala, parece que sería una cosa tal que así. Esta sería nuestra elipse, que sería la curva de nivel correspondiente al 1. Claro, conforme voy aumentando la altura, decimos, por ejemplo, altura 2, entonces ahora en este plano que tengo aquí a otra altura distinta, tengo otra curva de nivel. Es decir, que ahora tendré otra curva de nivel que sería más grande porque van aumentando los radios. Es decir, tendría una curva de nivel algo tal que así. Y lo que hago es que sigo este razonamiento con todas las curvas de nivel. Y entonces al final, cuando las unos, veo que todo esto, uniendo las curvas, me está dando una función que es la gráfica, que hace esto tal que así. Es a lo mejor un poquito feo de verlo geométricamente, pero de forma más concisa, lo que estamos haciendo es dibujar las distintas curvas de nivel, es decir, una curva de nivel, otra curva de nivel, otra curva de nivel, otra curva de nivel, todas las curvas de nivel, y esto al final, uniéndolos cada vez para valores más chicos, vemos que uniendo todo, entonces ¿qué nos da? Una especie de función tal que así, que eso sería la gráfica de la función f. Mientras que esto de aquí, cuando repetimos este proceso, nos está dando la unión de todas las curvas de nivel de la función f, con c, en este caso, mayor o igual que 0, que son los valores para los cuales obtengo las curvas de nivel. Esto es lo que estamos haciendo. Aquí observemos que hemos visto que había un caso en el que no tenía interés estudiar la curva de nivel, que era para el z menor que 0. No es que no tenga interés, sino que en ese caso el conjunto de nivel es vacío, puede ser perfectamente vacío. Entonces, si es vacío, ¿para qué lo vamos a representar? Vamos ahora a estudiar el ejercicio 15, que nos dice, bueno, pues describir quién sería la gráfica de f usando conjuntos de nivel y secciones, siendo f una función que va de R3 en R, dada por, pues vamos a tener que f de x y z es la función x por y más y por z. Entonces, observemos que, ¿quiénes son estas distintas secciones? Bueno, podríamos estudiar lo que sería la sección S1, ¿verdad? Que formalmente hemos dicho que era la intersección de la gráfica de la función f con el hiperplano H1. Que esto en realidad no es otra cosa que el conjunto de puntos, ojo, que aquí esto tiene distinta dimensión, serían los puntos X, Y, Z y una cuarta dimensión T, tales que, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la T vale f de X
y z, mientras que hacemos la primera componente x igual a 0. Vaya, que esto en realidad en qué se convierte? Se convierte en estudiar los puntos de la forma 0 y z, y aquí viene una t, tal es que la t es igual a f de 0 y z. Claro, pero la f, ¿quién era precisamente? La f de la función x y más y por z, o sea que esto se convierte en 0 por y más y por z. Por lo tanto, la primera sección S1 que tenemos serían todos los puntos 0 y z, y la t viene dada por y por z. Todo eso es perteneciente a R4, tales que, como la función va de R3 en R, las variables que aparecen, la y la z, varían en todo R. Muy bien. Y si hacemos S sub 2, ¿quién sería S sub 2? Pues S sub 2 sería de forma análoga estudiar únicamente los puntos de la forma. Perdón, ahora es la X se queda tal cual, la Y la que hago 0, la Z la que se deja, ¿verdad? Y aquí viene la función f de x0z, de forma simplificada con xz pertenecientes a R, que también podemos escribirlo con todo este proceso, pero al final se convierte en estos puntos. Y como la f de x0z sería x por 0 más 0 por z, esto se convierte en los puntos de la forma x0z, 0, donde tanto la x como la z varían en todo R. Tenemos también la S sub 3, la curva a nivel, o sea, en la sección S sub 3, que serían los puntos X y 0, y aquí viene f de X y 0, es decir, hacemos la Z igual a 0, donde tanto la X como la Y toman valores reales, y esto nos daría entonces los puntos de la forma X y 0, y como la z vale 0, aquí nos queda x por y. Esto sería con x y pertenecientes a R. Y por último tendríamos la sección S sub 4, que en realidad sabemos que es lo mismo que la curva de nivel del punto 0 de la f, que viene dada por los puntos de la forma x y z, y la última componente es 0. Pero ojo que la última componente significa que 0 es igual a f de x y z. Pero f de x y z es la función x por y más y por z. O sea que esto en realidad sería los puntos, como esta lo puedo separar como y que multiplica a x más z. Entonces tendría o bien la y es 0 o bien el x más z es igual a 0. Es decir, lo puedo escribir como los conjuntos x. Si la y vale 0, escribiría 0, z, 0, donde la x y la z toman valores en R, unión los puntos x y si digo x más z es igual a 0, puedo decir que la z vale menos x, pero tal es que la x y la y toman valores en R. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que nosotros podríamos representar las distintas secciones o hacernos una idea del comportamiento que tienen estas secciones si eliminamos la componente correspondiente. Es decir, pensando que estamos en la componente 0, se dice, bueno, ¿cómo representaríamos esas secciones en 3 dimensiones? Pues en R3 podríamos representar la proyección de las secciones del siguiente modo.
Entonces decimos, bueno, pues tenemos aquí el conjunto X y Z, el 0, y decimos, oye, ¿quién es esta sección S sub 1? Es verdad que la sección S sub 1, en los puntos hacemos la X0, ¿verdad? Y aquí teníamos, entonces, que eran los puntos Y, Z y por Z. Es decir, los puntos Y, Z y por Z. Pero si nos fijamos, esto en realidad está haciendo referencia a que la X0 y tengo tres componentes. Entonces, en realidad, cuando hacemos la X igual a 0, lo que estamos diciendo es que con Y, Z perteneciente a R3, perdón, a R, lo que estamos diciendo es que si hacemos la X igual a 0, entonces para un valor YZ, lo que estoy representando es una función Y por Z. ¿De acuerdo? ¿Y quién sería esa función Y por Z? Es verdad que no podemos representar tan fácilmente de este modo. Entonces, lo que hacemos sería decir, bueno, estoy representando esto precisamente en un plano que sería EYZT. Entonces, realmente sería como si yo cogiese esto y cambiase, en lugar de estas variables, pondría las que me interesan a mí únicamente la Y, la Z y la T. Y en ese caso, ¿quién sería el conjunto proyección S sub 1? Sería hacer para un valor YZ le asocio el punto Y por Z. ¿Y quién es Y por Z? Sería de nuevo estudiar esa especie de elemento que nos crea, que sería una especie de hiperboloide. Y estamos diciendo, por ejemplo, para valores sencillos, ¿qué pasa cuando la Y tomase los valores 0? Que entonces siempre que la Y valga 0, la función Y por Z vale 0. Y entonces la Z puede valer lo que nos dé la gana. Es decir, que tengo esta curva de aquí. Y cuando la Z valga 0, cuando esté aquí, entonces la Y por Z son todos estos elementos de aquí, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, digo la Y vale 1, si tengo aquí el valor 1, entonces, ¿quién sería la altura t? Que sería t por z. Pues entonces la altura t sería todos los z. Es decir, que la altura que tengo aquí en este punto sería todos los valores de z correspondientes. Es decir, por ejemplo, para el z igual a 1, vamos a ponerlo por aquí. Si la z vale 0, tengo la altura 0. Pero si la z también vale 1, en este punto tendría la altura 1 por 1, que sería 1. Pero si la z vale 2, entonces en este punto tendría otra altura 2. Es decir, aquí lo que tengo es la recta, en este sentido, t igual a z. Pero por ejemplo, si la y vale 2, entonces lo que tengo aquí sería otra recta distinta, que sería la recta t igual a 2z. Y cuando la y valga 3, igual a 3, tendría otra recta que sería la recta t igual a 3z. Y esto es lo que vemos, que cuando representamos todos estos, si lo hacemos de forma infinita, al final nos queda una especie de representación así de la superficie con la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Esta especie de cosa cada vez más escorada aquí. ¿Vale? Es difícil de hacernos una idea geométrica muy bonita porque repetimos que estamos trabajando con cosas en R4 que al final queremos representar entre 3 para hacernos una idea. Si queremos estudiar, por ejemplo, lo que serían las curvas de nivel, entonces decimos, bueno, pues para estudiar las curvas de nivel, tendríamos, perdón, no las curvas, sino las superficies de nivel, tendríamos los conjuntos n sub c de f, que ¿quiénes serían? Serían todos los puntos x y z pertenecientes a R3, tales que la f de x y z toma el valor c. Claro, pero f de x y z es el punto x por y más y por z, que serían los puntos x y z pertenecientes a R3
tales que el x por el y más el y por el z es igual a c. O lo que es lo mismo, aquí tenemos que y que multiplica a x más z sea igual a 0. Y esto, igual a c. Y esto no es fácil de representar, pero hay un conjunto en concreto que podíamos representar fácilmente, que era para el 0, porque nos quedan cosas sencillas. Entonces, para c igual a 0, podemos representar quién sería ese conjunto. Tendríamos aquí un x, un y y un z. Aquí el 0 y decimos, oye, pues mira, hay una opción que sería para el y igual a 0, cojo todos los puntos x, y. ¿Eso qué significa? Que para y igual a 0, cuando la y vale 0, cojo cualquier valor de x, cualquier valor de z. ¿De acuerdo? Eso significa que me está dando todo este plano de aquí. Todo este plano lo estamos cogiendo. Plano infinito, es decir, también sigue para abajo. Y también sigue a la derecha. Lo que pasa es que tampoco queríamos dibujar tantas cosas para que no se nos vaya todo de madre. Y no quede aquí todo tan feo. Y ahora, por otro lado, tendríamos quién sería para x más z igual a 0. Para x más z igual a 0 estamos diciendo que cojo, esto sería hacer igual a 0, mientras que para x más z igual a 0 estoy diciendo que la z es menos x. Entonces, claro, si dibujo la recta menos x sería, pues si aquí tengo z en el plano zx, la recta z igual a menos x sería la recta que corta por aquí, pero visto desde el plano xz. Es decir, si lo queremos ver en perspectiva, sería decir, bueno, pues si por aquí sigue el plano de la z, es decir, si aquí tengo el punto y por aquí sigue el plano, el eje x, entonces la bisectriz sería esta recta que tenemos aquí. Es decir, más o menos así tendríamos esta recta, sería la recta z igual a menos x. Y estamos tomando esa recta para cualquier valor de y, es decir, también la repetimos aquí, también la repetimos aquí, también la repetimos aquí. Entonces al final nos queda un plano, que sería el plano que tenemos aquí, sería el plano dado por la ecuación x más z igual a 0. Entonces la unión de todo lo azul y todo lo morado es la superficie de nivel de f en el punto 0. Claro, entonces teníamos que pensar que la representación de la gráfica sería para la t igual a 0, dibujo esta cosa de 3 dimensiones. Lo que pasa es que no podemos visualizarlo porque no tenemos 4 dimensiones. Para otros valores de c, dice, claro, esto ya se complica más porque esta figura que tengo aquí, en realidad lo podemos interpretar también, si queremos, como la función y igual a c partido x más z. Entonces es una especie de hiperboloide en x y z, pero que no vamos a poder representar tan fácilmente. Pero podemos obtener información de la curva de nivel y de las distintas proyecciones o secciones que tenemos, porque las podemos representar en 3 dimensiones de forma sencilla. Obviando la componente que estamos haciendo 0, tenemos los 3 valores que podemos representar y luego hacernos una idea más o menos geométrica. Lo que pasa que no es tan sencillo porque, como decimos, son cosas de dimensión 4 que tenemos que interpretar para dimensión 3. Pero bueno, más o menos podemos obtener al menos información analítica sobre los conjuntos de nivel para ciertos valores sencillos y sobre las secciones. Y con esto vamos a terminar la lección 4 de la asignatura.